Bueno, mi nombre es Jorge Rosso, somos de la Universidad de La Plata, Luciano Coyola. Yo estoy más con el tema de administración de base de datos, pero vamos a comentar un poco todo esto. Alejandro Zabolaski es el que estuvo más con este tema, pero bueno, un poco lo vivimos todos. Bueno, vamos a empezar. Estos son algunos números de por qué llegamos a utilizar esta tecnología. Son inscripciones, volumen de inscripción en un día pico. Entonces, serían días, ¿no? Fechas clave para nosotros, digamos, en que se produjeron inscripciones masivas y alguna estadística de horas pico también. Las inscripciones eran por cupo, entonces era todo un tema, el tema de las inscripciones para quedar adentro, digamos. Así que ahí tuvimos picos. En una hora tuvimos 23.000 inscripciones, en 2012, en 2015, a las 14, más o menos es como se lee, ¿no? Teníamos una arquitectura de este estilo, donde teníamos los sitios replicados, o sea, por cada unidad académica teníamos un sitio, un Apache, digamos, configurado con VirtualHost, replicado. O sea, si eran 23 unidades académicas, teníamos 23 veces el sitio y en cada server estaba copiado el código 23 veces. Desde ahí pegábamos contra los servidores de Informix, que primero tuvimos la versión 9.21, después pasamos a la 11.7. Nos manejamos con VirtualHost y teníamos problemas de performance, problemas de disponibilidad. De performance porque, digamos, supongamos que había una inscripción en derecho y teníamos derecho instalado en uno de los servers. Entonces, si colapsaba ese server no había balanceo de carga, o sea, los otros dos podían estar sin carga y ese estaba al 90, al 100% y no nos permitía escalar tampoco. De disponibilidad, teníamos que switchar a mano, o sea, teníamos atender esa arquitectura, siempre vuelvo a la arquitectura. Si se cae uno de los nodos, teníamos que pasar a hacer funcionar el otro, ¿no? O sea, con las IP, digamos, no sé, cada VirtualHost tenía asociado una IP y teníamos que hacer andar esa misma IP, porque está referenciada por el DNS, desde otro server, salir andando con otro. Bueno, problemas de administración, de control, debido a la cantidad de copias que teníamos en cada server, ¿sí? O sea, cada vez que había un cambio de algún PHP había que copiar en los 3 servers en las 23 copias del sitio web. Y bueno, el hardware subutilizado por el tema de que tal vez se está utilizando mucho uno y los otros dos no se están utilizando. Bueno, para esta tecnología utilizamos algunos de estos software, el Nginx para balanceo, para romper el SSL, que antes lo teníamos en la arquitectura vieja, lo teníamos en el mismo servidor web. Paso a comentar cada uno y después vemos la arquitectura nueva. Varnish para la parte de caching, HAProxy para balanceo de carga, Memcache para el manejo de sesiones, antes se hacían archivos en el servidor web. Y bueno, y distintas herramientas de estadísticas. Eso, bueno, ahora no es tan importante, pero después lo podemos comentar.
En un momento pasamos de toda una instalación en Windows que teníamos con la versión 9.21 de Formix a la versión 11.7 y pasamos al sistema operativo Debian con Linux. Ya ahí tuvimos cierta ventaja, empezó a andar mejor. Bueno, NFS para la parte de almacenamiento de archivos como fotos o cosas comunes que tenían los web. Y el RPC caché de PHP que ya viene, digamos, como condición del sitio, ¿no? Algunas herramientas de monitoreo que tenemos son Nagios, configurado para monitoreo de distintos chequeos, tanto para la parte de web como para la parte de base de datos. HAProxy, Stats, que es también para ver estadística, el Google Analytics y bueno, después scripts que hacemos nosotros para ir monitoreando. Bueno, esta es la arquitectura nueva que estamos utilizando. La idea de proxy entonces es tener a alguien que en vez de que sea el servidor web que está ahí al frente de todo, es tener un software que sea el que oculta, o sea, es como una capa de abstracción que, digamos, todos le hablan a ese proxy desde afuera cada vez que alguien solicita cualquier página y, digamos, toda esta arquitectura interna no es visible desde afuera, ¿sí? Como todo pasa por ese punto central, lo que va a hacer es derivar de manera inmediata, digamos, cada petición, o sea, la función principal ahí es delegar. En ese caso, el Nginx lo que hace es romper el SSL, o sea, tenemos una conexión cifrada hasta ahí, y a partir de ahí para adentro, como tenemos una red confiable interna, utilizamos HTTP normal, ¿sí? O sea, desde ahí para adentro es todo HTTP, para afuera es HTTPS. Luego pasa por este software, HAProxy, que está configurado para, dependiendo si lo que se está solicitando es una página dinámica o si es una imagen, un CSS, derivamos las peticiones para este lado o para este lado. En el caso de que sean peticiones estáticas, o sea, de recursos estáticos, como CSS, imágenes, no sé, PDF, lo que sea, vamos para el lado de Varnish, que Varnish lo que hace es el caché. O sea, cachea, cada elemento ahí tiene un tiempo, digamos, de vida. Y en caso de que se venza eso, termina consultando al Apache, ¿sí? Cada uno de esos software en realidad se puede configurar para hacer varias tareas. En este caso es como que cada uno es bueno para algo, digamos. Entonces fueron utilizados de esta manera. Bueno, y acá este HAProxy lo que está haciendo es un balanceo por round robin con los nodos web. ¿Está bien? Entonces, no importa de qué facultad sea, ya ahora como el sitio es multifacultad, a partir de la versión 2. Lo que va a hacer es derivar, o sea, por round robin, a cada uno de los servers. O sea que el balanceo va a estar desparramado, ¿sí? O sea, supongamos que hay inscripciones en alguna facultad, en vez de que esté este server al 90% y este al 10%, va a estar al 30%, hasta el 30%, hasta el 30%, ¿sí? Más o menos. Esa es la idea. Además, si se cae alguno de estos nodos, automáticamente se le da de baja con el HAProxy y balancea con 2. O sea, ese también es un tema referente a la disponibilidad. Después, para la parte de manejo de sesiones, tenemos el memcache, que lo que hace es almacenar los datos de las sesiones en memoria RAM. Es compartido por todos los servers y, bueno, almacena tipo clave-valor de todas las sesiones.
¿Qué más? Del caché. Y bueno, y el NFS que va a estar montado, está montado en esos tres nodos para archivos como las imágenes, ¿sí? Archivos compartidos. Bueno, y después de acá, cada uno de esos nodos está conectado a los servers de Informix 11.7 que los tenemos andando con HDR. O sea, cada uno de estos va a tener un primario y un secundario también. El secundario está como slave, o sea, está como read-only, como backup, que en caso de caerse el primario, yo preferí que sea a mano hacer el switch. ¿Sí? En ese caso prefiero que no suceda solo. Como no es muy seguido, yo prefiero estar en el momento ese para ver que todo funcione bien. Hasta ahora nunca pasó nada, siempre se mantuvo el secundario bien. Y lo utilizamos, ya que el secundario está en modo read-only, para sacar estadísticas y consultas pesadas. ¿Sí? Disculpame, ¿cómo tenés distribuido los datos entre los servidores en la base? ¿Los servers? ¿De estos? ¿La base de datos tenés duplicado? Las bases, digamos, en cada server hay más de una base. No, hay varias instancias, ¿sí? O sea, y cada instancia tiene en otro lado un HDR secundario. O sea, cada instancia tiene una base de datos productiva, una sola. Está bien, pero veo que cada frontend le pega a distintas bases ahí, de acuerdo al gráfico que tenemos. Claro, porque acá cualquiera de estos tiene, digamos, el sitio es multifacultad. Sí. O sea, el código del web puede pegarle a cualquiera. ¿Sí? Puede ser de derecho, de económicas. En cada servidor tenés una base, digamos. De cada server tengo varias instancias. O sea que puede ser derecho contra la base de derecho, el web de económicas que puede atenderlo por acá y va a hacer petición acá. O, digamos, en cada server tengo más de una instancia, pero cada instancia tiene una base. Digamos, las 23 están desparramadas acá. No son 3 solos, hay más servers. En este caso sí tenemos 3 web, pero hay 22 instancias como primarios y 22 instancias secundarias. Cuando acá balancea, digamos, puede ser que un alumno de económicas vaya a parar a cualquiera de los 3. De ahí, supongamos que toca va a ir a la base de económicas, supongamos que está acá. Viene otro alumno de económicas, puede ser que le toque otro, y de acá va a la misma base de económicas. ¿Está bien? O sea, acá se va haciendo balanceo desde acá y lo puede atender cualquiera de los 3, ya que los 3 tienen copiado el sitio web que es multifacultad. Claro, vos tienes todos los sitios los tienes configurados en los 3 servidores. Sí, sí. Ese es uno de los temas que hay que... Y vos tienes cada uno de los 23 tiene la configuración de la base de datos que tienen que tomar. Exacto, sí. Hay tres web y cada uno de esos web tiene conexión a todas las bases de datos que están en otros equipos. La diferencia es que antes teníamos 23 veces copiado el sitio web. Ahora es uno solo que soporta 23. Claro, tenemos 23 directorios por cada web. Ahora tienen uno solo. Ahora tenemos uno solo y con el archivo de configuración multifacultad y con Apache, con los virtual host y con las variables del entorno del Apache podemos acceder al mismo código, pero 23 sitios web con una sola copia del código. Vamos a hablar un poco de cómo es la administración de toda esta infraestructura. Por un lado tenemos que, bueno, recién justo le estábamos diciendo, que todos los nodos atienden los virtual hosts. Es decir, cada uno de los web atiende las 23 unidades académicas. Y bueno, gracias a esto se pudo hacer a partir de la versión 2.8, que permitió tener los sitios multifacultad.
Por otro lado, tenemos un esquema de tareas programadas, tenemos un servidor aparte que no tiene un Apache configurado para atender el sitio, pero sí tenemos una copia del sitio. Entonces, sobre ese servidor ejecutamos distintas tareas que tenemos nosotros propias, personalizaciones del web, como son, teníamos una personalización, creo que igual ahora a partir de las 9 tienen algo para el envío de mail, pero nosotros habíamos creado una personalización para que se encolen los mails de los anuncios de gestión, porque las terminales de gestión no tenían acceso a un servidor de mail. Entonces hicimos una personalización y bueno, personalizamos el web 2.8 para que sea una tarea que envíe los mails que estaban encolados. Además tenemos otros sistemas como propios de la Universidad Nacional de La Plata, como es el sistema de títulos, que ejecutamos ciertas tareas para notificar cuando hay nuevos egresados y dar todo el seguimiento del trámite, y tareas con la parte de preinscripción. Por otra parte, en ese mismo servidor que no tiene el web, que no aparece en el esquema ese porque sería como algo externo, tenemos algunos scripts ad hoc que nos ayudan a la tarea diaria de subir personalizaciones y demás. En sí son scripts en Bash que ejecutan la consola de Guaraní para compilar los recursos. Cuando subimos, por ejemplo, una personalización que tiene JavaScript, compilamos, o sea, tenemos el script que se conecta a cada uno de los nodos y ejecuta la operación de compilar recursos, y además a veces hace también actualizar el código del SVN. Nosotros el web, cada uno de esos web, el código del web, está apuntando al repositorio al SVN al Polar, y cuando nosotros hacemos modificaciones actualizamos el SVN y después con estos scripts actualizamos los nodos que consuman del SVN. También tenemos tareas para borrar la caché de APC. Muchas veces el contenido se guarda en APC y tal vez se actualiza ese contenido en uno de los nodos, por lo cual no se ve reflejado en el resto, porque APC es una caché local. Entonces tenemos tareas para borrar la caché. Bueno, también podemos actualizar un directorio específico, porque por eso no queremos actualizar, tenemos cosas que todavía no están productivas, que están en un directorio de una personalización y queremos actualizar solo una cosa en particular. Compilar el archivo de configuración también, bueno, compilar el catálogo y demás. Eso está todo en un servidor que con el script de Bash se conecta a cada uno y va ejecutando los comandos. Eso es Bash común, digamos. Entonces eso nos ayuda bastante en la tarea de ¿por qué tantas componentes? Bueno, hablamos un poco, ya algo vio George. Yo digo George. Básicamente en Nginx lo usamos para romper SSL, o sea, lo que hace es descifrar la conexión HTTPS y la redirige a los servidores, y además también hace un poco la redirección. A veces cuando ingresan a nuestro sitio de Guaraní, ingresan con HTTP, bueno, cuando detecta que es HTTP, redirige al sitio con HTTPS, el sitio seguro. El HA Proxy, que tiene unos archivos de configuración que se puede especificar de acuerdo a la URL, el patrón de la URL, si es JS, CSS, JPG, que son contenidos que no cambian demasiado, redirija al Varnish para que la caché del Varnish le responda, o si no, si es un contenido dinámico, como puede ser por ejemplo la página de la historia académica, lo resuelvan los servidores Apache, lo calculen. Varnish, que es para evitar cargar el servidor web con peticiones que son siempre estáticas, como el contenido estático, los CSS, los JavaScript. Varnish lo que hace es como un intermediario de cachear ese contenido. Si lo tiene, te devuelve el Varnish el contenido cacheado. Si no lo tiene, lo va a buscar a los servidores y lo cachea para futuras respuestas. Memcache, que guarda las sesiones de PHP para, justamente como tenemos varios servidores web, cada servidor web necesita tener una petición HTTP, puede caer en cualquiera de los 3 servidores web. Entonces es necesario que
estén los datos de la sesión en cada servidor web. Si lo dejamos configurado por defecto, se guarda en el disco rígido del web. Entonces, un mismo usuario puede caer en una instancia, en un servidor y después en otro. Cuando cae en el otro, no tiene los datos de la sesión. Es por eso que usamos Memcache para guardar los datos de las sesiones. Es como un servicio aparte de caching. Guarda una clave con un valor y lo guarda. En este caso es las sesiones de PHP. Esto se puede configurar de PHP en el INI, es bastante transparente. Después la parte de NFS, que son directorios compartidos entre todos los web. Nos sirve, por ejemplo, para el tema de las operaciones inactivas. En la versión 2.8 y 2.9 se guardan en unos JSON dentro del directorio de instalación. O las fotos de los usuarios, las fotos de los docentes, que también se usan en Koya, quedan guardadas, compartidas en un directorio compartido. Si no, el tema es que si no, quedarían locales a cada web. Después de todo esto, o sea, hay un montón de cosas que se pueden mejorar. Nosotros planteamos como posibilidades, digamos, esto está abierto al debate, digamos, de cosas que se pueden hacer para mejorar un poco este esquema de proxy reverso. Por ejemplo, tenemos el código replicado en todos los nodos. La idea es que podamos actualizar el código en vez de estar copiado en los 3 nodos, que ahora estamos poniendo muy exquisito, esté en un lugar solo y pueda ser referenciado. Una de las posibles soluciones, habría que ver cómo se ajusta, si es adecuada, es montar el código de la aplicación desde un NFS. De esa manera podríamos llegar a tener en un solo lugar todo el código de la aplicación sin tener en cada nodo copiado el código del web. Por otro lado, Varnish ofrece un montón de funcionalidades extra que por el momento no la estamos utilizando nosotros. Podríamos pensar de desarrollar mejorar la aplicación haciendo una programación más orientada a caching para aprovechar algunas de las características que tiene Varnish. Por ejemplo, las ESI, que son unos tags especiales que se le puede incorporar al código fuente, que son como una especie de directivas a Varnish para manejar el tema de la caché dentro de un mismo documento. Nosotros nos pasa que puede ser el documento completo, siempre procesamos el documento completo, pero ese documento por ahí se divide en distintas partes de la pantalla del código, digamos. Hay a veces que hay componentes que son más estáticos que otros, entonces por ahí esto lo que nos permite es poder subdividir el código HTML y decir, bueno, esta parte del código es más estática que esta. Entonces Varnish lo que hace es cachea una parte del código para no tener que regenerarla y pedirla que es dinámica, digamos. Entonces esto nos ofrece una especie de caching a nivel del documento HTML. Por otro lado, y ya esto es de la capa de aplicación, a nivel de HTTP están los C-tags que sirven para, se saca un hash del recurso que queda asociado se saca un hash del recurso y se le envía al cliente. Entonces, el cliente lo que puede hacer después es consultar, esto depende ya del browser, por ejemplo, si se incorpora eso. Lo que puede hacer el cliente es consultar por ese ITAG antes de pedir un recurso. Si ese ITAG es distinto al que tiene el servidor, pide de vuelta el documento. ¿Por qué se venció la caché o cambió? Digamos. Si es igual al que le devuelve el servidor, no vuelve a pedir el documento. Esto evita un poco el tema de la saturación de los web. Bueno, y por otro lado es tratar de usar algunas de las funcionalidades que están implementadas en APC, está bien, pero por ahí se podrían utilizar directamente sobre Memcache, para evitar todo este tema de que APC es local a cada uno de los web servers. Por ejemplo, ahora hace poco estuvimos viendo algo del CAPTCHA, que uno de los inconvenientes que tuvimos hace poco es que habilitamos la parte de CAPTCHA y como se guarda en APC el estado de CAPTCHA que luego se le va a enviar al cliente, se guarda en APC,
dependiendo del nodo en el que cae, te dice que el captcha es inválido, porque cuando lo va a verificar, claro, el nodo puede caer en otro nodo y no tiene la información del captcha generado. Entonces la idea es, estuvimos hablando con los chicos de SIU y estuvimos trabajando un poco en ver de pasar a Memcache toda la parte de captcha. Y bueno, para ir terminando tenemos algunas estadísticas de esta nueva arquitectura. La vamos a pasar un poco, vamos a mostrar algunas cositas nomás, para no aburrir, de cómo estuvieron funcionando las distintas componentes con esta nueva infraestructura. Nosotros, hay puntos críticos en el año en donde se hacen inscripciones masivas con cupo, y todos los chicos quieren inscribirse a una comisión en particular y se abre a las 10 de la mañana y tiene papás cupo de 60, la comisión que quieren todos, y a las 10 de la mañana tenés 3.000 alumnos intentando inscribirse al mismo tiempo. Entonces, nosotros, hay esos puntos críticos, tratamos de sacar algunas estadísticas, por lo menos desde que empezamos a implementar toda esta infraestructura. Y desde que arrancamos no tuvimos ningún problema, lo que teníamos antes, con lo anterior. Y bueno, acá esto lo va a reflejar un poco. Por ejemplo, con una cantidad de conexiones activas, que acá se ve, está al revés, es del 4 del 8. Fue un periodo de inscripciones, acá por ahí estos piquitos se ve que como que se inscriben por día, hay un horario en el que más se inscriben y después a la noche está planchado, está tranquilo. Pero bueno, por ahí se llegó a tener casi 600 conexiones activas en el mismo momento. Esto relacionado con... ¿Dónde estaba? Por ejemplo, la carga de los servidores, esto es el porcentaje de uso. Este es del Nginx, el que está adelante. Se ve que es muy bajo el porcentaje, o sea, no le costó mucho en el momento del pico, estuvo tranquilo, o sea, funcionó. Por acá, un 15% más o menos, o sea, estuvo tranquilo, pasó justo ese día. A ver más hay. No sé si vos tenías... Sí, el tema es de que, digamos, como cada uno hace una tarea específica, el Nginx lo único que hace es romper el SSL y no hace otra cosa, después deriva todo, o sea, él no hace ni consultas a la base, no hace nada de todo, para él es esa tarea específica y nada más. Después, como habíamos visto antes, delega sí, en la parte estática, en la parte que es más dinámica, en la parte que es más dinámica. ¿Qué es la X que no alcanzo a ver? ¿Cómo? ¿Qué es el horizontal? ¿Qué, los numeritos que tiene abajo? Ah, sí. Los días. 4 del 8, 5 del 8, 6 Los días. Ah, okay. Porque tuvimos una inscripción acá el 4, Bueno. el 4 de agosto. No alcanzaba a ver si era en hora o día. Y bueno, y acá se ve que, digamos, en el pico, antes no llegaba como a 90, siempre estaba entre 90 y 100. Y ahora, por lo menos, al balancear en 3 servidores las consultas, en el pico llegó al 4%. ¿Eso es el microprocesador? ¿El 4%? CPU. Ah, el CPU. Creo que sí, creo que sí. Entonces, el CPU... El detalle, nos pasó esto Alex Abulaki, cualquier cosa, nos mandan un mail y vemos todos los detalles, pero más o menos esta es la gráfica como para ver la carga. La carga de los servidores de Informix, ¿mejoró en algo o no tenían problemas? Sí. No, sí, teníamos problemas. Tenían problemas más que nada con las conexiones. O sea, no sé cómo manejar antes. Fueron muchas cosas en simultáneo que se fueron arreglando y creo que no era una sola la causante. Pero antes, con el web viejo, teníamos problemas de cómo manejaba las conexiones entre el web y la base de datos. Y, digamos, muchas de las consultas se redujeron. O sea, hay varias formas de encarar esto. Hay formas tipo tener un pool de conexiones
donde vos no tenés que hacer el handshake para tener conexiones físicas cada vez que alguien hace una petición, hacer una consulta. En este caso se resolvió por no tener un pool de conexiones, sino lo resolvieron más por reducir la cantidad de consultas. O sea, un montón de consultas ya las tenés cacheadas. Entonces son menos las consultas. Se siguen haciendo conexiones físicas, o sea, cada vez que alguien tiene que consultar, se conecta al servidor, o sea, a nivel de TCP siempre está el handshake, hace la consulta, cierra la conexión, cuando viene de vuelta no tiene una conexión activa, pero la vuelve a crear, hace eso, pero la cantidad de conexiones se redujo bastante con esto, digamos, porque tenemos cacheado muchas cosas. Entonces la carga en el servidor de base de datos sí, se redujo bastante. Gracias a esto, claro. Claro, sí, sí. Además en la 2.8, a partir de la 2.8, toda la parte del catálogo hay un montón de cosas que ya quedan cacheadas. También, claro, ya de por sí en la aplicación. Claro, a nivel de aplicación quedan un montón de cosas ya cacheadas en una PC, entonces se evitan un montón de consultas. Que en las otras versiones, en la 2.7, por ejemplo, las anteriores, se consultaba siempre. Como por ejemplo el nombre de la unidad académica, digamos. Eso es porque no cambia mucho, que no cambia casi nada. El beneficio es solamente de APC. ¿Cómo? El beneficio te lo da solamente APC. Sí. Contra la base de datos. Sí. O sea, hay queries que quedan cacheados. El resultado del query queda cacheado en la APC. La próxima vez que viene, en vez de conectarse a la base de datos, responde directamente a APC, ya lo dije 2 veces así. Y te ahorras la conexión. Aparte es mucho más rápido porque si mal no recuerdo, creo que se guarda en RAM APC, así que es directamente de RAM. Claro, a partir de la 2.8 está programado así. Hicieron, bueno. ¿Usted tiene servidores dedicados o servidores virtualizados? Hay de todo. Sí, depende para qué. Sí, la idea es con el tiempo pasar a que sea todo virtual. Para eso hay que comprar storage grandes. Hoy en día hay un poco de todo. Para la parte de base de datos son físicos. Pero cada servicio es un servidor. Por ejemplo, el Nginx, el Varnish, o está todo dentro del mismo servidor. Y algunos están en el mismo, otros no. Los que vemos que la carga no tiene problemas, digamos, están en el mismo. Yo no recuerdo bien ahora quién está con quién. He visto a Alex Zabolaki renegar con eso, pero no me acuerdo. Pero están, o sea, de acuerdo a la carga, uno puede ver que no molesta, digamos, que convivan, ¿no? Se puede. Sí, soy de la Universidad del Litoral y nosotros también utilizamos Nginx, pero por una cuestión de necesidad, porque tenemos servidores virtuales y un único IP de acceso. Entonces damos un único IP de acceso a HTTP y lo que hace Nginx es redireccionar al servidor virtual que en realidad tiene ese host. No utilizamos balanceo ni nada de eso, pero la verdad que sí, Nginx responde bastante bien porque tenemos también inscripciones así masivas y no responde. Tenemos que prepararnos para esos momentos, por eso les pedimos a los chicos que estén atentos cuando son este tipo de turno, pero responde. De hecho, en realidad, el delay está, como decían ustedes, en la consulta a la base, la que termina haciendo la demora, y la que hace la demora también de que esté la sesión abierta es simultáneamente junto con otra. Lo que hace el delay en realidad, o al menos lo que nosotros notamos más, es la consulta a la base de datos, es la que todavía mantiene la sesión abierta de esa consulta porque está esperando esa respuesta de la base de datos y en ese momento es donde se empiezan a acumular ahí las conexiones. Y no, en Nginx la verdad, porque encima tenemos varios otros servicios también internos y demás. Ahora queremos separar el monstruito de Guaraní, pero bueno, para eso tenemos que solicitar otro IP y distintos otros servicios. Pero seguramente también vamos a utilizar Nginx y estamos estudiando un balanceo también. Muy bien. Qué bueno. Quiero consultar cómo tenés resuelta la sincronización, por ejemplo, la configuración de Apache y demás, y llegas a levantar una unidad académica más, y toda la parte de la granja de servidores web. Sí. En sí,
Es básicamente cada nodo, la configuración es muy parecida a la de un web server común. En realidad es un web server común. Cada nodo está cada nodo tiene 23 virtual hosts seteados con la variable de entorno con el código de unidad académica, y en el archivo de configuración, bueno, están configuradas todas las bases de datos con cada uno de los puntos de acceso. Eso es la configuración común, o sea, no cambia mucho en cada uno de los nodos. Lo que cambia por ahí es un poco lo que está por arriba, que hace el cacheo por ahí del contenido estático, hace el round robin entre cada uno de los nodos. Pero la tenés automatizada, por ejemplo, si querés levantar un virtual host nuevo, lo levantás en uno y se replican los otros, o lo tenés que hacer a mano. Eso lo maneja Ale, pero me parece que lo hace a mano. ¿No? Igual no tenemos muchas. Ya está la cantidad de facultades que tenemos. No, pero creo que lo hacen a mano, digamos. Agregás a cada uno de la configuración de Apache el virtual host. ¿Tendrás que configurar el IPFS muy mal? Sí. Con respecto al balanceo, NGINX recibe, desencripta y le envía a HAProxy. HAProxy es el que decide a quién enviárselo. Sí, HAProxy es el que hace el balanceo. El NGINX lo único que hace, podría pensarse en alguna otra arquitectura, porque en realidad lo tenemos redireccionando, pero claro, es por URL. Creo que el NGINX también puede hacer balanceo, me parece. Sí, eso le iba a preguntar. Efectivamente, sí. El NGINX puede hacer balanceo. Sí. Y también caché. Depende por ahí el caso, si te considerás que por ahí Varnish es mejor o peor, como tu caso. Claro, en sí, en una arquitectura así, NGINX podría solucionarte las tres cosas que estás haciendo ahí, el HAProxy y el Varnish en un equipo. No sé, pregunto, o por ahí llamamos gracias porque estuvimos hablando con otros chicos hablando de arquitectura. El equipo ese que tiene el NGINX, ¿está solo o tiene otro equipo que funciona como backup, digamos, en un modo tipo master y backup? Digo, porque ese equipo podría también ser un punto de falla, un punto único de falla. No me acuerdo cómo lo tiene configurado. Sinceramente no sabría decir. Pero escríbanos, guaraní arroba un LP. No es siempre un LP. Pasa que ¿qué versión de guaraní están usando? Actualmente estamos en la 2.9. sí, estamos tratando de respetar, siempre de ir, o sea, no estamos en la versión 3, que sí la tenemos en pruebas con algunas unidades académicas, pero todo lo que es producción lo tenemos en versión 2.9 y cada año, digamos, ya desde siempre, 2012 teníamos la versión 2.6, después 2.7, 2.8, 2.9, así. Siempre tratamos de meter en el calendario la actualización. No, porque le queda una zona muy interesante para cuando tenga un 3. Claro. Cuando un 3, todo web. Así que puede resultar bastante interesante tener ese esquema en varias universidades. O sea, un esquema así como este. Sí, igualmente esto es para la parte de autogestión, digamos, de Guaraní. Todavía nosotros no estamos en Guaraní 3, pero digamos el web de Guaraní 2 con el de Guaraní 3 va a ser simple, o sea, chulupí, digamos. Por ahí cambia un poco la parte del modelo, o sea, seguiría válida esta infraestructura. El archivo de configuración es parecido, no sé si... claro, en el caso de gestión no sé, porque ahí tenemos, no sé, nosotros hay menor cantidad de usuarios. Sería un sitio más. Sí, podría ser. O sea, todavía no tenemos decidido en dónde va a ir a estar. Podría ser, sí. Igualmente ya nos interesa el tema de performance con Guaraní 3 y ya hay tratativas con QCU sobre ese tema. Test de estrés sobre Guaraní 3 y todo eso, que también lo hicimos alguna vez
en versiones previas de Guarani 2. El balanceador te funciona 1 a 1, o sea, una IP, otra IP, otro. El balanceo es... Sí, es round robin, o sea, si vienen 10 peticiones, envía una acá, una acá, una acá, y la cuarta acá. 10 peticiones de una misma IP. O sea, sí, de cualquier IP. De cualquier IP. Sí, o sea, de cualquier sitio, digamos, hay uno por cada por cada facultad, y no importa qué facultad sea, o sea, supongamos que viene uno de económicas, pasa por acá, viene otro de económicas, pasa por acá, viene uno de derecho, pasa por acá, bueno, pasaría por acá. No le interesa discriminar ese tema, digamos, al H. Él hace round robin. Es por eso que tenemos que tener en Mencaché las sesiones. Claro, este es global a todos estos. O sea, no sé si ¿alguna pregunta más? ¿Balance de carga para los fines móviles? ¿No has trabajado algo? ¿Alguna optimización? ¿Qué voy pensando? Hay un balance de carga. No, porque es un solo servidor por cada. No. Claro. No, tenemos clúster, o sea, tenemos tipo HDR primario y secundario, pero no tuvimos la necesidad de tener que balancear, digamos, las peticiones, tener un clúster que los dos atiendan, aunque lo permite, digamos, uno, o sea, el secundario se puede configurar para que sea read-only o no. Si vos querés, podés configurarlo para que no sea read-only, pero en realidad es un truquito de que se lo manda al primario, la actualización, el update, termina pasando todo por un único lugar. O sea, por eso a mí tampoco no me convenció, porque salvo que tenga la necesidad, digamos, de que acepte actualizaciones, igualmente pasa por el primario, o sea que va a recargar siempre el primario. Hay como un solo log, digamos, de transacciones. Como lo utilizamos más que nada para consultas y hacer estadísticas, lo dejamos read-only y sabemos que nadie lo toca eso, digamos. Y hasta ahora no llegó la necesidad de digamos, que veamos una carga excesiva en los primarios. Siempre estuvo bastante tranquilo. Bueno, muchas gracias, chicos.